Oremos. Bueno, oremos. Gracias, Dios, por esta oportunidad de otra vez estar juntos. Gracias porque podemos también reunirnos con amigos que están lejos. Gracias por poder eh, ponernos un poco al día y conocer qué es lo que cada uno está atravesando. Eh, Te agradecemos por todas las cosas positivas, por las bendiciones. Y te pedimos también tu sabiduría para las cosas que tenemos que afrontar y las decisiones que tenemos que tomar. Ahora en especial queremos pedirte que podamos estar receptivos y dispuestos y disponibles para lo que Mica tenga que transmitirnos, que podamos utilizar esa información de forma adecuada y que pueda servir para nuestro crecimiento. Te agradecemos por todas las bendiciones de esta semana que pasó y nos encomendamos para lo que sigue. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos ya grabando, ¿no? Sí. Bueno, espero que se me escuche porque me avisaron que está muy bajito el audio. Eh, Cualquier cosa me avisan si necesita que lea un poquito más la voz. Bien, como saben, nosotros estamos haciendo una serie de temas. Perdón, hago una pausa. Creo que está destacada la pantalla de Luis, si no me equivoco. ¿Puede ser? Yo no veo ninguna destacada, por lo menos. Ah, Pero tampoco está la tuya. no sé si prefieren que... Listo. Bueno, nosotros estamos viendo hace unos sábados, quedó pausado porque tuvimos campal en el medio, pero estamos construyendo sobre algo que Tess está presentando, que es en base a un artículo muy interesante que es cómo la Constitución estadounidense se volvió cristiana. Bien, a mí el tema que me toca hoy traerles es bastante cortito, es simple, pero la realidad es que me parece súper útil, todo, no solo este, sino todos los temas que venimos viendo con Paco, con Lucho, venimos trayendo hace unos días, porque yo pensaba, ¿no? Estamos en un contexto profético ya del fin de los tiempos, estamos convencidos de esto, lo creemos, y también estamos en un momento en el que sabemos que tenemos la oportunidad, si se diera, porque puede pasar que ya no, esto es muy personal de muchas situaciones tienen que pasar, pero quizás tenemos la oportunidad de poder brindar estas cosas que estamos aprendiendo, ya podemos compartirlas con los grupos adventistas y en algún momento ya vamos a poder compartirlo globalmente también. ¿Qué hito sabemos nosotros, si es el que estuvimos hablando este tiempo, es el que estamos esperando antes de la segunda venida y es un hito trascendental porque nos divide en dos grupos y puntualmente es el hito adventista que estamos esperando, es la ley dominical, ¿no? Nosotros ya aprendimos hace un tiempo con todos los videos que estamos haciendo, todos los temas y reuniones, de entenderla de una forma diferente, de entender la esencia y que ya sabemos que va a ser algo totalmente diferente y distinto a lo que esperábamos antes, a lo que teníamos comprensión. Estamos en una línea de redención de Den y entendimos que hay un montón de cosas y modificaciones que se hicieron porque en nuestro periodo profético la prueba y lo que necesitamos avanzar y en lo que vamos a mostrar la imagen de Dios, que es el fin que tenemos como grupo de cristianos, es sobre otro asunto. ¿Sí? No es que despreciamos las verdades pasadas, sino que se siguió construyendo y Dios quiere que tengamos un cambio más. Sabemos que tiene que ver estrictamente con nuestra relación al prójimo y mostrar la imagen de Dios en igualdad. ¿Sí? Bien. El tema puntual se llama amenaza de grupo. Y como decía, estar dentro del artículo como la Constitución se volvió cristiana, porque es súper relevante para lo que acabo de hablar recién. Sabemos que como las leyes dominicales, o lo que sería, entre comillas, la ley dominical va a tener una forma distinta a lo que esperábamos, la agitación previa, lo que va a construir y lo que está mostrando y ya se está desenvolviendo ante nuestros ojos de qué es y de qué se trata, justamente ya está, o sea, ya existe hace un tiempo y es distinto a lo que el adventismo espera, por eso lo va a agarrar de sorpresa.
están esperando cosas que no van a suceder, cuando ya estamos muy cerca de este acontecimiento, ya se va a cumplir la ley dominical, y no solo que es distinto a lo que se está esperando, sino que ya tiene una construcción súper añeja. Y este artículo muestra, por eso me parece muy útil, cómo se fue armando y por qué perfil y para dónde va, ¿no? Yo pensaba, hace poco tuve la oportunidad, el año pasado, con distintos grupos, de las cosas que nosotros Ah, entendemos y creemos, y lamentablemente, no sé si lamentablemente, ojalá haya sido inspirado y era lo que tenía que dar, pero la realidad es que hoy, si tuviera la oportunidad de vuelta de mostrarle a alguien y que ustedes tienen en su corazón la necesidad de hacer entender el mensaje hoy en día de forma súper clara, creo que estas cosas serían, todo esto que estamos presentando es donde yo arrancaría, porque te muestra justamente de forma hiper clara cómo se construye esta ley dominical y entonces cuáles son sus actores, de qué lugar está el, sí, el protestantismo apóstata, qué rol cumple realmente el papado, qué otros actores hay que tener en cuenta que no los estamos viendo porque teníamos una idea muy diferente. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el Campal, estuvimos leyendo una cita que justamente habla de esto, de la agitación que se va a producir antes de la ley dominical y que abre el lugar para que el tercer mensaje cobre fuerza. Yo lo voy a leer del libro de Maranata, que es un devocional, pero si no me equivoco, nosotros el original lo leímos del conflicto de los siglos. Este es el que habría ahora como para tener más a mano y lo voy a leer. Dice, hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la Iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Pero a medida que se va agitando más ampliamente la cuestión de la observancia obligatoria del domingo, el tercer mensaje producirá un efecto que no había podido producir antes. ¿Se acuerda alguno más o menos en qué contexto histórico escribió esto de Elena? ¿Alguien se acuerda? Y si me escuchan. Bueno, estamos en un contexto en el que realmente estaban en Estados Unidos agitándose y buscándose aprobar leyes dominicales. Ya habían y eran claras las propuestas, se estaba trabajando en ese asunto y tenemos el contexto de la lucha de A.T. Jones y los libres pensadores que se confrontaban con estas intenciones. Así que nosotros vamos a ir un poquitito más atrás de cuando ya se estaban tratando de instalar, entre otras cosas, las leyes azules, y vamos a ver un poquito cómo es que, y nos propone el mismo artículo de cómo la Constitución se volvió cristiana, cómo se fue dando estos movimientos que buscaron hacer enmiendas en la Constitución. Si nosotros pensamos, sabemos que bueno, cada país tiene su sistema de leyes que tiene variaciones, tenemos bastantes cosas similares cuando nuestras naciones son repúblicas a la de Estados Unidos, porque es la nación de hecho de la que se tomó el modelo para hacer las repúblicas actuales, pero tienen ciertas diferencias. Si nosotros pensamos en la ley dominical como tal, literal, en lo que Elena nos hablaba, lo que se necesitaba hacer para poner una ley dominical es hacer enmiendas en la Constitución. Estas enmiendas permiten aprobar después otros tipos de leyes, ¿sí? Y en este caso eran necesarias para poner una ley dominical. ¿Qué enmiendas tenías que realizar en la Constitución para poder poner leyes abiertamente cristianas y específicamente sobre un punto de vista del cristianismo particular, que es el protestantismo hegemónico estadounidense, que es el que más antigüedad, digamos, tenían esa forma de cristiandad, porque después empezaron a crecer con el gran despertar otros grupos que salieron del mismo protestantismo, como por ejemplo los adventistas, o tenías también personas no cristianas como los judíos, o no protestantes como los católicos, pero todos estos grupos eran minoría. La hegemonía y la mayoría sabemos que era el protestantismo evangélico, ¿sí? Bien. Justamente lo que tienen que lograr hacer es hacer una enmienda a la Constitución que reconozca como principal forma religiosa
o como una nación con una adherencia a esa visión, justamente el protestantismo cristiano desde ese punto de vista, o al menos decir que la constitución, que la nación es cristiana, o sea, tener una corrección en esa constitución nacional que era abierta a todas las personas para que ya no sea de esa manera, sino que sea marcando una hegemonía de un grupo específico. Por ejemplo, en Argentina nuestra constitución tiene ya un grupo hegemónico marcado, declara que la nación argentina es católica. Entonces nosotros ya tenemos ese problema de que ya hay, hay una demarcación de cuál es la principal religión nacional. Estados Unidos tenía la particularidad de la libertad en ese sentido de que no estaba marcado de esa manera. Bien. Bueno, yo les leo un poquitito, un pedacito encabezado del artículo como para construir. Si me escuchan medio raros porque me habían avisado lo del audio, así que estoy casi gritando. Pero espero que se entienda bien. A ver. Bien, cuando vamos al documento, que si quieren lo pueden buscar para repasar, está en el grupo de NAVE, lo habíamos mandado antes, lo había mandado a Augusto, el de cómo la Constitución se volvió cristiana. Lo que yo voy a leer es la página 262 del documento. ¿Sí? Bien. Hay una pregunta constante en este artículo, que es bastante corto, por eso digo, el tema no es muy largo, pero está bueno porque es súper clarito. Y es esto, bueno, justamente, ¿cómo pasó una constitución que era por las personas religiosas del país declarada como impía, declarada como secular, a ser defendida capa y espada, perdón, como una demostración de que es una nación completamente cristiana porque la constitución lo es, ¿no? Entonces, a partir de esta premisa, esta pregunta, nos muestra los tres movimientos que lograron participar y crear ese campo. Acá en la página 262 nos dice el autor que la Constitución ha sido el campo de batalla en el que se liberan las disputas sobre la identidad nacional. En los innumerables conflictos de la nación sobre la identidad nacional, la Constitución ha servido como un espejo mágico en el que nos miramos y nos vemos. Algunos encuentran en la Constitución la confirmación de que la nación está comprometida con un conjunto de ideales universales. Aunque en qué consisten esos ideales depende del espectador. Entonces hay un punto en común. Nos va a decir que hay varios grupos que entienden la Constitución Nacional como una inequívoca representación de sus ideales. ¿Sí? Son anteojitos. Entonces, depende el punto de vista del espectador, se va a interpretar eso. Los libertarios leen una constitución libertaria, mientras que los progresistas leen una constitución progresista. Otros encuentran en la constitución la confirmación de que la nación se define por la raza, la etnia y la religión. Los nativistas leen una constitución nativista, mientras que los supremacistas blancos leen una constitución blanca. Entonces, me parece interesante cómo cómo lees, o sea, nosotros ya de hecho lo hemos charlado también antes, se aplica a la Constitución Nacional. Yo vi una vinculación interesante entre cómo se ha observado en Estados Unidos la Constitución, cómo se hicieron estos cambios, y también cómo los cristianos, me hace un paralelismo, leemos la Biblia también. El cómo lees y cómo interpretamos y usamos de la misma manera, esto sería Constitución Nacional, la Constitución en Estados Unidos es usada como una supuesta neutralidad que representa ciertos valores. Cuando hay conflictos específicos y en este caso religiosos y se necesita religiosos mezclados con el Estado, ¿no? Y se quiere defender una postura específica protestante evangélica sobre algún conflicto legal que tenga vinculación con el Estado, se usa la Constitución Nacional como una muestra de es clara la palabra, ¿no? O sea, esto es lo que es y representa lo que estamos diciendo. Bien. Nosotros sabemos el problema que tenemos también dentro de la cristiandad, y lo hemos hablado ya bastante en varios temas, con lo que es la lectura también de la palabra de Dios. O sea, nosotros también le atribuimos neutralidad a la palabra, pero la realidad es que la palabra, por supuesto que es la palabra de Dios, es clara también, pero va a depender de cómo la leemos y qué intención tiene también
el grupo que la está utilizando. Bien. Bueno, el artículo nos va a identificar en tres segmentos cómo pasó esto, justamente, cómo esta constitución cambió en ese punto de vista, cómo observarla de secular a cristiana. Y nos marca tres movimientos o tres episodios en los que hay una lucha para poder utilizar a esta Constitución Nacional como garante de estos derechos, o sea, derechos es la forma que los interpretaban ellos, ¿no? Como garante de demostrar y poder obligar a que las instituciones del país de Estados Unidos tengan una base abiertamente protestante y evangélica. ¿Qué implicaría esto, no? Eh, a mí creo que estaría bueno, voy a usar 2 o 3 conceptos de otros autores externos que me hicieron memoria cuando leía este artículo porque es cortito, entonces me parecía interesante también como análisis. Y es que veo una particularidad. Nosotros tenemos un grupo hegemónico mayoritario, ¿no? Que sería el grupo evangélico. En el mismo país tenés diversidad de personas con ideologías distintas, que en este caso, al no ser la hegemonía, serían las minorías. Al menos son minorías de poder. ¿Sí? Hay algo que me pareció interesante, que es cómo utiliza las ciertas palabras que identifica el autor, y una es identificar la Constitución Nacional como un territorio de disputa. Y también en la forma en que expresa y nota cómo se manejan los ciertos grupos, vemos que no escapan a dinámicas que son naturales de las comunidades y las formas que se maneja la sociedad en general. Que a mí me parece útil para después, si nosotros queremos traspolar esto a nuestro país o a otros eventos que van a seguir aconteciendo, poder identificar esos comportamientos también. Justamente el tema de hoy se llama amenaza de grupo, ¿no? Entonces me gustaría, antes de seguir avanzando en cómo estos tres movimientos, que ahí les digo cuáles son. Tenemos, el primero fue el movimiento de la enmienda cristiana, después hay un resurgir de esta intención de hacer una enmienda a la Constitución con la época del nacionalismo en el tiempo que estaba Eisenhower, tenemos en los años 50, y finalmente después hay un cambio completo en cómo se ve la Constitución, con una intención exactamente igual que los otros grupos, pero desde un punto de vista diferente, que es con la mayoría moral. Ahora vamos a repasar igual que era cada uno, por si no nos acordamos o por si alguien que ve el video necesita repasar. Bien. Bueno, vuelvo al concepto, ahora vamos a ver un poquito un concepto más sociológico, antropológico, sobre cómo se manejan los grupos y lo vamos a usar de base después para analizar estos movimientos. Bien. Nosotros tenemos, como dije, un grupo hegemónico, ¿sí? Un grupo que tiene una visión sobre, como decía bien claro el artículo, cuáles son los valores de una sociedad buena, una sociedad con, con ética, con moralidad alta y demás. Ellos tienen su visión, una visión protestante muy específica, con división de roles de género, con división de roles de cada tipo de actor, con la visión de cómo son correctas las jerarquías, cómo deberían ser las instituciones, ¿sí? Según las ideologías y los valores que tenemos las personas, es también el tipo de sociedad que pensamos que estaría bueno construir. El modelo protestante tiene una forma de visión de una sociedad muy específica, que no ha variado a pesar de los años. Es literalmente la misma. Bien, entonces vos tenés un grupo que entonces termina conformándose, tiene una misma forma de ideología, una misma visión cultural, sociológicamente eso es una comunidad. ¿Sí? Yo quería traer un concepto sobre cómo entender las comunidades y por qué entonces un grupo termina viendo como amenaza a otro solo por ser diferente. Hay un autor que se llama Bauman, que capaz que los chicos ya lo conocen porque es conocido. Nos habla entre distintas cosas, hay no sería un artículo, sino unos textos que él escribió muy interesantes sobre el análisis de lo que es la comunidad. Yo no les voy a hacer todo un tema ahora de eso porque sería muy largo, pero quería traer algunas palabras cortitas de lo que él habla sobre lo que es la comunidad. Por un lado, nosotros tenemos lo que es la comunidad imaginada, la comunidad ideal, donde pensamos que vamos a tener un grupo
con lealtad incondicional, voluntad mutua, entendimiento mutuo, ¿sí? Que precede este entendimiento y esta ideología en común que nos unió justamente en común unidad, precede a todo acuerdo o desacuerdo. Todo lo que yo plantee como grupo, ¿sí? En este caso ahora tratemos de pensarlo, si hablamos de lo que estamos viendo, este grupo, esta comunidad, lo que quiere que su forma de ser, su forma de visión sea la comunidad de toda una nación, o sea, que la nación sea la comunidad. Y para esto necesitan que sus ideas de grupo, específicamente religiosas, sean nacionales. Por eso es que tienen la intención y reconocen la necesidad de alterar lo que es la Constitución. Es ir desde las bases de la institucionalidad del Estado nacional, ¿sí? Bien. Entonces, en esta comunidad imaginada, que en realidad es imposible que se mantenga algo así 100% real, que ahora vamos a ver, siempre habría entendimiento en cada situación de planteamientos que haya, cualquier disputa y demás, siempre va a haber un entendimiento en común que permite un consenso perfecto, ¿sí? Todos los miembros, en teoría, creen lo mismo y esto ayuda a que siempre haya un acuerdo alcanzado más allá de los pensamientos individuales. ¿Cuál es el problema? Para que una comunidad así exista, justamente vos si necesitas un consenso perfecto, un entendimiento común, necesitas que no haya pensamientos individuales. Necesitas reprimir y cambiar lo que es el disenso y la crítica. En las comunidades reales sucede esto justamente. Para poder alcanzar el ideal en el que todos pensamos y creemos lo mismo, necesitamos mantener tres cosas que identificaba uno. Que es que la comunidad sea distinta, pequeña y autosuficiente. ¿Sí? ¿Alguno quería decir algo? No, por ahí está otro. Si quieren decir algo, ustedes hablen nomás, ¿sí? Total, somos poquitos, no se hace bien. Bueno, me acabo de dar cuenta que acabo de rayar abajo donde tenía que escribir, pero no importa, ahí lo van a ver. Bueno, estas tres características permiten que la comunidad real se parezca a la imaginada. ¿Qué sería que sea distinta o distintiva? Distinta es que mi grupo, ¿sí? Es un nosotros y todo lo que no sea como nuestro grupo, todo lo que no piense de la misma manera, es un ellos. Es muy simplista, pero lo que quiere decir es que marcamos una otredad. O sea, para que una comunidad exista, siempre necesita marcar una otredad. Hay algo que es diferente. Y acá empieza a construirse algo similar a lo que tenemos de título, que es la amenaza de grupo. Hay una otredad, hay un otro que no es de nuestra comunidad, por lo tanto es una amenaza a la comunidad. Ahora vamos a ver por qué. Porque también necesitamos que sea pequeña. ¿Qué se refería Bauman con que sea pequeña? Con que la comunicación, la información, las creencias, todo lo que queremos construir es algo totalmente interno y cerrado. Las comunidades dejan de existir literalmente cuando la información externa de esa otredad empieza a permear, ¿sí? Por eso siempre, todo lo que es externo, no importa, fuera de análisis, inconscientemente es considerado como una luz desfavorable. Me gustó cuando usó esta palabra porque es muy similar, no sé si les recuerda a la forma en que nosotros incluso a veces estudiamos antes. La palabra luz desfavorable literalmente es para cualquier ideología, cualquier enseñanza que sea de afuera, o sea, es una luz desfavorable. ¿Por qué? Porque amenaza con la construcción de unidad, justamente. Hay ideas distintas que pueden entrar y permear. De hecho, las comunidades dejan de existir. Cuanto más flujo hay con el exterior, la comunidad va muriendo. Y autosuficiente porque justamente para poder evitar ese contacto con el exterior necesitas estar de forma cerrada, ¿sí? Completamente cerrada. Si se mantienen intactas estas tres partes, no hay lugar para el quiebre porque no habrá disenso, no habrá crítica ni reflexión, ¿sí? ¿Cuál es el ideal entonces que se busca lograr con mantenernos separados de la otredad y expulsarla siempre, constantemente? Es la homogeneidad, ¿sí? El término sociológico que después inventa es mismidad, pero bueno, esta mismidad, homogeneidad, es lo que permite que no haya una crisis por el desequilibrio entre la información externa e interna.
A mí que me hacía pensar cuando leía esto de Bauman, justamente me acordaba de esto que vamos a hablar hoy, de la misma forma en que la iglesia funciona, también me hizo memoria a comportamientos que tenemos como grupo religioso, y en este caso con un grupo con una intención de hacer una comunidad nacional enorme. Es la explicación también de por qué las personas, cuando conformamos grupos, empezamos a ver como amenaza justamente todo lo que sea distinto. Y eso se refleja en formas xenófobas, racistas, homofóbicas, todo lo que es heterogéneo, que es diverso, aunque no sea malo en sí mismo, inconscientemente cuando nosotros deseamos mantener una comunidad cerrada, es una amenaza, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente amenaza la homogeneidad, o sea, no somos diferentes, no tenemos el mismo pensamiento. Entonces, lamentablemente en una comunidad ideal no hay lugar para la crítica, no hay lugar para el disenso, no hay lugar para la reflexión, no hay lugar para los libres pensadores. Suena un poco raro a veces, o sea, si uno lo analiza así nomás, parece que es un concepto muy luciferino, que es como lo que él mismo quiso acusar, ¿no? Si pensamos con la idea de libertad a Dios, ¿cómo lo traspolé yo con lo que entiendo que sería lo correcto? Que una cosa son las comunidades en este sentido humanas, en el que no hay lugar para el censo, pero igual es cierto, porque para que todos tengamos una misma idea, o sea, para que exista una comunidad es porque todos tenemos una misma idea, incluso la comunidad o la forma ideal en la que vemos lo que va a ser el cielo, sabemos que justamente fue porque se hizo una separación de una otredad específica, que serían los que no tienen la imagen de Dios. Los que tienen la imagen de Dios se permanecen como un grupo común en el que todos tienen un mismo sentir y un mismo vivir, creen lo mismo, o sea, incluso como lo decía Pablo. Así que no sé si está mal este concepto, me parece que es un análisis cierto. El problema es sobre qué idea estamos construyendo y a qué visión tenemos de lo que sería una otredad, que sería una amenaza, y también qué hacemos frente a esa otredad, cómo es nuestra reacción con la información que es distinta. ¿Sí? Lamentablemente, por el perfil humano, siempre la autoridad, como lo ve como una amenaza, va a buscar la opresión para que no exista, para que no afecte el flujo de información de su comunidad, o nada, buscar su destrucción directamente para no tener problemas. También hay que aclarar algo, nosotros hoy en día, justamente como vimos en la era de la información, es muy raro y no existen, salvo que se hagan comunidades pequeñas religiosas y grupos muy particulares, en forma global, al menos social, nosotros pasamos de comunidades a sociedades. Nos unimos tratando de reemplazar esa forma antigua de comunidades, porque lo necesitamos como un lugar confortable en el que queremos estar, pero la realidad es que todos somos súper diversos y siempre va a haber una ida y vuelta, una necesidad de reflexión. Y no necesariamente es una amenaza o algo dañino, siempre y cuando tengamos una visión un poquito más de sociedad justamente y no de comunidad cerrada. Porque terminamos si no teniendo comportamientos sectarios, que de hecho pasa, y lo he visto dentro de grupos adventistas, dentro de otros grupos religiosos, que es, la palabra secta es una palabra fuerte, ¿no? No digo que sean, hay prácticas y prácticas, pero la realidad es que cuando las comunidades insisten en ser completamente cerradas, como están hechas por personas con sus preconceptos, prejuicios e ideas erróneas, es inevitable que se hagan comportamientos súper tóxicos. Y gracias a Dios vi mucha gente que quiero salir de esos grupos en los que aparentemente se estaba buscando la voluntad de Dios y demás, pero la realidad es que se entra en un círculo súper tóxico en el que no se permite escuchar nada de afuera y quedas solo con tus ideas humanas. Siempre van a tener error, y se empiezan a ver comportamientos muy violentos e inconscientes para protegernos de esa otredad, ¿sí? No sé si ustedes se acuerdan o vivencias personales, pero bueno, a mí me ha tocado en carne propia y ver también personas que quiero salir de grupos así. Y la mayoría fue gracias al mensaje también. O sea, distinguir un montón de comportamientos súper sexistas y tóxicos, y preocupantes. Y también lo veo cuando los grupos hoy en día que tienen total vinculación con lo que vamos a ver, ¿no? Esta visión de que todo lo secular, entre comillas, u otros libres pensadores o cristianos son una otredad peligrosa, hace que ciertos grupos religiosos y particularmente evangélicos, que son de hecho los mismos que quisieron construir esto, o tienen el mismo pensar, busquen mantener esa comunidad cerrada a la fuerza y, por ejemplo, también lo hacen en nivel micro, que sería su familia. Un ejemplo es el tema de homeschooling o
tratar de tener el mínimo contacto con el exterior, porque todo es una amenaza, toda idea de afuera supuestamente puede derribar la construcción de la sociedad que estás haciendo, entonces, nada, empieza a haber comportamientos bastante violentos, incluso de forma inconsciente, hacia las demás personas. Bueno, me fui un poquito de lo que iba a decir, pero quería contar esta idea porque la vamos a tener en cuenta. No sé si alguien tiene algún comentario o quiere decir algo. Bien. Otra cosa me había olvidado. Cuando leí esto también del tema de la gente pequeña y autosuficiente y la idea de que ya esos valores son perfectos, entonces no necesitamos recibir nada de afuera, eh, a mí me vino un concepto que sería ser la audicencia, o sea, me parece muy la audicencia, es leer, ser rico. Como que esta información es suficiente, no necesitamos ninguna reflexión, ni cambio, ni análisis, porque es suficiente. Me pareció algo que se identifica totalmente con eh, los grupos religiosos que están en estado de audicencia. Bien. Bueno, entonces ahora, fuera de este concepto que se explica por qué también estos grupos veían como una amenaza a los libres pensadores y demás, voy a identificar específicamente, según las tres épocas, cuál sería la amenaza del grupo y por qué, de quienes querían hacer una enmienda nacional, ¿bien? En la Constitución. Bueno, los tres movimientos repitieron tres patrones, nos dice el texto. Primero fue que para sus fines, que era que la nación tuviera esta conformación hegemónica de visión de la religión, primero identificaban una amenaza, justamente. Quiero hacer esto, todo lo que piense distinto es una amenaza. Pero depende de la época en la que estemos hablando, la amenaza tiene una forma distinta. El segundo patrón es el nacionalismo y la movilización. ¿Cuál es la idea en común? Tengo que tener un ideal en común, un valor en común para hacer esta tarea y esta comunidad que quiero hacer. Bueno, todo se apoyó siempre en el nacionalismo. ¿Por qué? Porque justamente lo que quiero modificar es a nivel nacional. Y el tercer patrón o tercer paso fueron, ahora, yo quiero modificar la nación, un país. ¿Sobre qué debería hacer para poder operar y materializar mis demandas, mis ideas? La forma en que se materializa en un Estado, sabemos, son sus leyes, son sus instituciones, las leyes que controlan todos los dispositivos que puedas imaginarte que tiene un Estado, que son muchísimos. Y todas las instituciones que lo conforman están siempre supeditados a las leyes de esa nación. Entonces, lógicamente, yo quiero manejar todo este sistema completo. ¿Qué necesito hacer? Necesito hacer demandas constitucionales. Vamos a ir a la base de todas las leyes, la Constitución Nacional. Bien. ¿Cuándo es el auge de estas demandas? Porque ya hay, estos grupos existen y nosotros lo vimos desde que se conformó Estados Unidos. Pero las demandas constitucionales, de forma clara, con grupos buscando esto, el primero que identifica el artículo es el movimiento de la enmienda cristiana. ¿Ven? Que lo tenemos aquí. ¿En qué época se dio? ¿Se acuerdan? Era en el siglo XIX. Nosotros estamos hablando del auge de este movimiento y lo que casi logran, porque estuvieron cerca de hacer la enmienda que querían, fue entre 1863, la época de la guerra de la secesión, de la guerra civil, y fines del siglo XIX, o sea, más o menos hasta 1900. ¿Cuál era la particularidad? Bueno, los tres grupos que voy a nombrar ahora, que son estos tres, tenían algo en común. El territorio de disputa o el lugar de disputa era la Constitución Nacional. No solo para ellos, que ahora quiero nombrar eso, sino incluso para los detractores. Bueno, ahora vamos a ver. Bien. El primer grupo de la enmienda cristiana veía como amenaza a lo que en ese momento era la diversidad religiosa, porque ellos quieren hacer una enmienda que diga que la Constitución es cristiana, que declare el protestantismo como la religión principal. Entonces, ¿quiénes van a ser la amenaza? Lógicamente, todos los que no son parte de esta religión. Judíos, adventistas, católicos y libres pensadores. Toda esta diversidad es una amenaza con la mismidad, con la homogeneidad. Y la visión de lo que es cristiano, ¿sí? Y la declaración es, esto es una amenaza a la cristiandad. O sea, este grupo se adjudica lo que es ser cristiano, que es ser un verdadero cristiano. Los pensamientos que tenían estos grupos religiosos es que ser un verdadero estadounidense, y esto lo vimos ya en los otros temas, pero no le hice énfasis, pero bueno, parte así también el artículo, ¿no? ¿Qué es ser estadounidense? ¿Cuál es la identidad nacional? Porque inevitablemente también como grupo social de país vamos a tener un valor o algo que nos identifique. ¿Cuál es?
dice el artículo, y es interesante, ¿no? Que se creó un mito, hay verdades que tuvo que ver con lo que construyeron estos grupos, que se declararon como totalmente naturales, que en realidad son construcciones sociales sobre lo que es ser estadounidense. Y siempre se basó en lo que sería la constitución, en lo que es la identidad mezclada con los valores, creencias personales y religiosas. Para algunos grupos lo identifican por ahí de otras maneras, pero todos apuntaban como que los valores están totalmente explícitos y claros en la Constitución. De hecho, en el artículo nombraba como los distintos presidentes en distintos periodos de tiempo, cuando hacen sus discursos de arenga al pueblo y demás, y tratan de levantar lo que es la identidad nacional, el patriotismo, siempre nombran a la Constitución como un claro ejemplo de lo que nos distingue como nación con el resto del mundo, ¿no? Y también marcando un orden. Para este grupo cristiano, la nación creció y nació con el protestantismo, entonces la identidad nacional está fuertemente y completamente vinculada a ser cristiano. Y ser cristiano, como dije, desde su punto de vista. Entonces, si nosotros vemos, porque estamos en un contexto de guerra civil, un momento en el que la nación se divide, ¿sí? ¿Qué es lo que se interpreta? Obviamente hay una crisis nacional, literalmente sí lo era. Y yo quiero que mi nación esté unificada, que tenga una fuerza con una identidad específica de lo que creo. Estos grupos, que eran mayoritariamente sureños, ¿sí? Lo que querían era, bueno, queremos salvar la identidad nacional, necesitamos unirnos, necesitamos entonces que esta identidad, que es obviamente cristiana, se reconozca. ¿Para qué? Para que todos estos otros grupos son una amenaza, que incluso no es casualidad, la mayoría de los otros grupos que acabo de nombrar, dentro del adventismo, dentro de los libres pensadores, había abolicionistas, personas que no es solo que creían y entendían la religión de forma diferente, sino que en la práctica de ese contexto sociohistórico en el que estaban, y contexto socioeconómico también, su planteamiento, porque esto es inevitable a cualquier ser humano, sus ideologías van a afectar en lo que piensan que es correcto y lo que es incorrecto. Haciendo paréntesis, ¿no? Todas las personas tenemos una fe, una creencia. Entonces, todas, y ya lo hemos analizado, aunque seas ateo. Tu fe, tus creencias moldean cómo ves el mundo, lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Cómo pensás que serían las mejores políticas económicas y sociales? Eh, y bueno, y esto se veía y se traslucía y se materializaba en tener grupos abolicionistas y personas que defendían la esclavitud. Entonces, personas que crean y entiendan la religión diferente, obviamente son una amenaza. No solo a que no tengas la hegemonía espiritual o ideológica, sino materializada. O sea, los grupos que piensan distinto amenazan tu poder real, tu poder institucional, porque desde su ideología no van a apoyarte a construir lo mismo, sino que va a haber un disenso y va a haber literalmente partidos políticos diferentes. Y esto es muy interesante, nosotros aprendimos como grupo a ver unido porque así está la simbiosis real de cómo es el mundo y cómo se está construyendo la ley dominical y cómo se construye la prueba para el cristianismo, que está totalmente vinculada a lo que hacemos como seres humanos. Es triste y es absurdo, y lo sabemos que dentro de nuestra iglesia y un montón de religiones se plantean como si fueran intereses separados las disputas de poder real, que siempre el poder real va a tener involucrada la política, con las ideas religiosas, como si fueran cosas separadas. Cuando en el mundo real nosotros vivimos en este mundo, entonces están completamente unidas. Y de hecho, la mayoría de luchas que se han, la mayoría de todas las luchas que se hacen generalmente, y las que tienen poder grande, son con una intención de poder real atrás, no es solo ganar almas o que todos tengamos un mismo sentir, sino, como acabo de explicar, se nos materializa en instituciones, en la forma en que la sociedad es. Así que tenés por un lado personas que realmente piensan, y por eso buscaban esa unión iglesia y Estado abierta, explícita, que Dios, porque su forma, ya lo hemos estudiado con lo del Toro Api, ¿no? Su forma de Dios aprueba esas ideas, y después están los que ni siquiera creen realmente, o sea, sería, si vemos la marca de la bestia, tenés en la mano y en la frente. Están los que lo creen de verdad, está en la frente, y la gente que lo hace por poder, incluso, explícitamente por poder, porque saben que poder manipular desde las ideologías y la religión es que, como dijimos, incluso está el ateísmo dentro de esto, no es solo la cristiandad. Es la forma en la que puedes construir una base sólida para cualquier forma de poder o idea política. Bien. Entonces estaba este grupo. Después, con el paso del tiempo, que ahora vamos a volver porque es el que me toca a mí, sería un pequeño análisis con el movimiento de la enmienda cristiana, avanzamos a lo que sería la época de Eisenhower. Estamos en los 50, pasamos a otro siglo,
En Estados Unidos tenemos otro contexto de crisis o amenaza a la identidad nacional. ¿Se acuerdan cuál es, no? Estamos en los 50, estamos en el momento de la Guerra Fría. En este momento ya no hay un sur y un norte enfrentados, ¿sí? Lo que tenemos son naciones confrontadas y dos modelos, que o casualidad, volvemos a hablar de política y economía, porque es el poder real. Dos modelos económicos diferentes. Después podemos decir, y se trató de, cuando se tratan de defender las causas, se apela a las ideologías, a los valores. Pero la realidad es que lo que movilizó fue la instalación en el mundo de dos modelos. Tenías por un lado el comunismo y creencias asociadas, como el socialismo, y por otro lado el capitalismo puro y duro, liberal, estadounidense. Tenés la Unión Soviética, Estados Unidos. El que lograra la hegemonía global, obviamente, es el que va a tener el poder principal. Entonces tenemos una gran lucha en ese contexto. ¿Qué pasa ahí? Si las amenazas ya no son internas, ya no me sirve pensar como amenaza a mi par estadounidense, porque ahora lo que yo marco como otra edad ya no es otro cristiano estadounidense, sino lo que marcamos como otra edad, amenaza de grupo, heterogénea, es un grupo extranjero, o sea, literalmente otra nación y principalmente todo lo que tenga que ver con el comunismo. Se han identificado de forma, sabemos, errada históricamente, pero bueno, la forma de tratar de mantener esa identidad nacional era todo pensamiento que supuestamente sea comunista, que en realidad era todo lo que amenazara la división de estos grupos, porque se vinculados en el poder. Me olvidé hacer una aclaración sobre las instituciones, cómo funcionan, pero estos grupos protestantes fueron siempre la hegemonía ideológica estadounidense. Entonces, los jueces, gobernadores, jefes de Estado, perdón, y demás del país, la mayoría eran partes en su religión de este grupo hegemónico protestante. Entonces, las formas y las visiones también de lo que era ser estadounidense, cómo querían llevar a cabo la economía, perdón, y demás, eran la misma que los grupos anteriores. Así que la amenaza no era solo, además de que se identificaba supuestamente al comunismo y la Unión Soviética, sino que todo lo que fuera distinto en base a sus creencias religiosas, lo tildaban de comunista, de una amenaza, y trataban de convencer a las personas de tener una actitud muy hostil y muy reservada a cualquier persona que pensara distinto. Bien, y entonces, como el comunismo estaba asociado al ateísmo y al secularismo, lo que eligieron marcar como una identidad propia de esta comunidad que plantean es el ecumenismo judeo-cristiano, ¿sí? Entonces, en esta época tenemos la idea de que lo propio es lo judeo-cristiano, lo externo, la otra edad, es el comunismo, el secularismo. ¿Qué se logró con esto? Se logró mucho más poder y unidad para poder poner leyes que buscaban todavía hacer una enmienda a la Constitución. ¿Por qué? Porque estás pensando que tenés un grupo mucho más grande ahora. Nosotros ya no son solo los protestantes evangélicos, sino que tenés a todo el abanico judío-cristiano estadounidense. Y tuvieron éxito en dos cosas, que sentaron precedente y empieza a ver esto que identificábamos en, en el texto de Elena, ¿no? Lo que sería la agitación para nuestra ley dominical. Acá tenemos dos hitos que no los voy a explayar porque lo vimos en otros estudios, pero es lograr poner en el juramento de lealtad la frase bajo Dios, una nación bajo Dios, que el lema nacional sea en Dios confiamos. Y el tercer paso que ellos querían, pero no lograron el consenso, fue poder hacer las oraciones escolares. Después pasa el tiempo y en Estados Unidos entramos en un contexto global, estamos más cerca de los 80, estamos ya en los 70, y es donde nace este grupo que fue la mayoría moral. Acá la amenaza del grupo también cambia. ¿Por qué? Porque ya se está muriendo y de hecho lo que es la mayoría moral y estas ideas que ya las presentamos varios, incluso yo misma cuando di el tema de ley dominical, el último tema que era cuáles son los movimientos que traen la ley dominical, analizamos bien cada grupo y sabemos que la particularidad de lo que sería la amenaza del grupo para ellos es la que es actual hoy. Son las demandas y las otredades que se manejan hoy. O sea, cuáles son las amenazas, supuestamente, tendríamos que ver cómo analiza este grupo porque es el que quedó sentado hoy en día. O sea, nos habla de... Igual es interesante porque en realidad sí, iba a decir ya no se habla, pero en realidad sí. O sea, es como que se entremezclan igual
amenazas antiguas, como hablar de comunismo, marxismo cultural y demás, pero con un punto de vista un poquito distinto. En este momento lo que se identifica como crisis o amenaza para la nación, que en el fondo era una amenaza al poder real estadounidense, es nada, en realidad venían de una mano similar a lo que venía antes, pero son partidos políticos o ideas sobre derechos humanos que amenazan las ideas religiosas y morales que tienen estas personas, que necesitan que se trasluzcan en sus instituciones, porque eso siempre se va a traslucir en las formas políticas y económicas que manejen. Que es un análisis interesante que estaría bueno, podría aclararlo más, pero es vislumbrar cómo esas ideologías que parecen que no tienen ninguna relación terminan afectando en leyes sociales que parece eso, no tienen nada que ver y en realidad es el trasfondo de cómo entendemos al prójimo, qué sería realmente un derecho humano, cuáles son los privilegios. Entonces, nada, ellos veían amenazados como grupo todas estas ideas partidistas o ideas de libres pensadores o civiles de personas comunes, que estaban buscando, tanto acá como acá tenemos surgimientos de luchas por derechos civiles. Entonces se arman dos grupos, tenés la mayoría moral y la coalición cristiana, que nace en los 70. Hay dos líderes que hemos nombrado y identificado particulares, que son Jerry Falwell y Pat Robertson, ¿sí? Ellos fueron los líderes que marcaron la otredad de una forma muy clara. ¿Cuál era? El progresismo secular, le puse yo, por decirlo de una forma resumida, ¿sí? Las personas que luchaban por los derechos humanos. Supuestamente el secularismo satánico en la música, el problema de la sexualidad en la forma civil en que la gente se expresaba, ¿sí? Diversidades sexuales, el mismo tema que deje de ser tabú, que se hable. Hoy en día podemos pensar acá, tenemos un tema con la lucha con la ESI, o sea, todo lo que manifestara la apertura a entender las cosas de forma distinta como ellos la plantean es una amenaza. ¿Cuál era supuestamente? ¿A qué amenazamos? También eso es interesante. Nosotros tenemos una amenaza de grupo, pero tenemos que decir, ese grupo, ¿a qué está amenazando? Bueno, es una palabra que la seguimos escuchando hasta nuestros días en todos los países, que es los valores cristianos y la familia. ¿Sí? Todo esto es un atentado contra la familia, es un atentado contra los valores cristianos. Por lo tanto, es un atentado contra la sociedad y contra nuestra identidad. Bien, no sé si alguno tiene algún comentario. Puede ahí comparar. Bien. Había un pensamiento que yo quería traer, ahora ya casi terminamos, pero era sobre entender esto, ¿no? Ahora vamos a ir más lleno a ver esto. Dijimos que es, esta palabra se la puse yo en realidad, pero un territorio de disputa. Sí decía que es un lugar de disputa, pero la palabra territorio me parece interesante. La Constitución. Bien. Lo que vamos a hacer ahora muy cortito es entender cómo se da esa disputa, cómo se entienden esas territorialidades y en el contexto de este momento, ¿sí? Los otros se hablarán en los temas que siguen. Bueno, hay una autora que es muy interesante, si yo quiero entender y quisiera entenderlo en mi país, en mi contexto social o en lo que mismo que está sucediendo en Estados Unidos ahora, qué sería un territorio de disputa y otras cosas. Hay una autora argentina que se llama Mabel Manzanal, si quieren se los paso, que se especializa en analizar lo que es el territorio. El territorio no es solo un lugar geográfico, por eso podemos decir que la Constitución es un territorio de disputa. La territorialidad es un concepto que es una construcción social, o sea, vos tenés un espacio geográfico, por ejemplo, Estados Unidos, es un espacio geográfico, es un territorio. Ahora, el territorio como concepto social es una construcción social justamente. ¿Qué significa cuando decimos que algo es una construcción social? Estamos hablando, entonces, si es una construcción social, que es un ámbito de relaciones sociales, por lo tanto va a haber estructuras de relaciones de poder. El territorio siempre se disputa, por eso esto es un claro territorio. La Constitución Nacional o la misma nación es usada como un territorio de disputa. Va a haber conflictos explícitos o latentes. El problema son los conflictos que son latentes o que no son obvios o no están materializados de forma tan evidente, las personas no los logran ver. Nosotros hablamos que si estamos pensando el lugar donde se va a instaurar la ley dominical sería Estados Unidos, ese territorio de disputa, que sería sobre qué, o sea, en qué se disputa en Estados Unidos. Si hablamos de la ley dominical, es sobre esta parte. Nosotros sabemos que cae el cuerno de la democracia, o sea, la Constitución, lo que marca las leyes, que es distintivo de Estados Unidos, es lo que se
ha logrado ya afectar, y se lo a terminar de decir ahora cómo sería. Bien, es porque se dieron estas disputas en ese territorio. Otra cosa que las personas no saben identificar porque no son visibles es justamente cómo son las instituciones de una nación, que yo nombré varias veces. Bueno, yo trato de... me parece que se está por apagar el teléfono, si no hacemos un corte y volvemos a grabar. Pero algo que me parece interesante también que ella nombraba es identificar algo que, como dije, podemos verlo acá, en nuestro país también. Toda institución, ¿sí? Por más que parezca neutra o se nos quiera vender eso, porque también es lo que se trata de hacer, una supuesta neutralidad, es imposible que lo sea. Si hablamos del Estado general como institución o todas las microinstituciones que lo componen, humanamente siempre se invisibiliza que la abstracción de los valores morales que tienen las personas que conforman esas instituciones son las que rigen directamente la institución. ¿Sí? Y siempre, y mayormente la hegemonía global en los valores y las personas que manejan las instituciones son conservadores. La cultura, que es el nivel más concreto de roles y la expresión social, eh, forma parte, ¿sí?, de cómo termina haciendo una institución, cómo termina haciendo las leyes. A esa forma un poquito más concreta le siguen otras más abstractas que son más difíciles de ver, que son justamente, como dije, los valores. Y el valor es el equivalente al poder de una estructura social. Las dos cosas son invisibles, son ocultas, pero aunque no las podamos ver, aunque no nos demos cuenta, son las que regulan nuestras instituciones. Nuestras naciones, nuestros países están regulados completamente por los valores personales que tienen las personas que conforman estas instituciones. Cuando esos valores, esas ideas son hegemónicas, logran permear de forma hegemónica también en cómo se dan esos perfiles institucionales. Y por eso son también invisibles, porque los naturalizamos. Naturalizamos que, por ejemplo, si nosotros hablamos, también es un poco más abstracto, pero ¿por qué las instituciones de poder, la sociedad misma, es sexista, por ejemplo? Tenés que lograr ver todos los valores que hay atrás que son invisibilizados. Es una tendencia y tiene mucho que ver también con el lograr mantener el poder, hacernos creer que hay una cierta neutralidad o naturalidad en un montón de situaciones que no lo son completas construcciones. Y son muchas, como va a ser este caso, construcciones recientes. La visión actual que tienen popular los estadounidenses sobre que su país obviamente es protestante, es cristiano y eso es parte de su identidad nacional, es una construcción social reciente, no es natural, ¿sí? Fue intencionada. Bueno, estoy con muy poca batería, no sé qué prefieren ustedes. Si hacemos un corte, no me había dado cuenta, de la grabación y volvemos a grabar, o trato de seguir hasta lo que aguante. Ustedes me dicen. Ya como vos quieras. ¿Sí? ¿Se puede hacer eso? ¿Hacer un corte y volver a grabar? ¿Sí? Sí, me aguantan un toque. Igual ya casi terminamos, pero justo me parece que se va a morir antes, así que no me di cuenta, perdón. Bueno, continuamos donde estábamos hablando antes. Vamos a cerrar y contar brevemente qué fue el movimiento de enmienda cristiana. Este movimiento estaba conformado, como dije, por los principales grupos religiosos evangélicos, y había particularmente una asociación que era parte de estos movimientos que buscaban enmendar la Constitución para declarar que eran una nación cristiana protestante. Y era el NRA, que es el orden de las siglas en inglés, que sería la Asociación Nacional de Reforma. Es interesante porque ellos buscan, dijimos, enmendar la Constitución. Ahora, el fin y la meta de estos grupos que luchaban y trataban de convencer políticamente de hacer esto, no era realmente la meta, la enmienda en sí de la Constitución, sino la herramienta. ¿Cuál es la verdadera meta? Dijimos, lograr homogeneidad, una comunidad del entendimiento, una mismidad, una hegemonía ideológica, ¿sí? Este es la verdadera meta. ¿Y cómo dijimos se materializa todo esto? En poderes institucionales y gubernamentales. Por eso es que necesitamos hacerla. Bien. Es interesante que la visión que marca para mí, yo me lo anoté acá y después en otro tema podremos verlo. Pero hay una palabra muy argentina que trajo Sarmiento acá, un concepto que lamentablemente está hasta nuestros días y afecta, si queremos entender ya lo que es la política argentina y grupos que están vinculados incluso a estas ideas o el libertarismo y demás, que es la palabra de civilización y barbarie. O sea,
Lo que es interesante es que para ellos es al revés de lo que hacemos nosotros. La civilización y barbarie es marcar, bueno, esto es lo civilizado, esto es lo bueno, esto es lo puro, y la palabra barbarie te lo dicen los bárbaros, ¿no? La otredad, ¿no? La incivilización, lo que destruye la pureza de la construcción que queramos tener. La visión del NRA o la Asociación de Reforma es que la civilización, la pureza de Estados Unidos es su identidad protestante. Son los valores buenos y morales que necesitamos para que la nación funcione. Esta idea la mantienen los tres grupos. Que la civilización y la crisis de identidad, de la crisis occidental, se está dando no por todos los factores que podríamos analizar hoy en día de lo que no funciona de la forma de pensar que tienen, sino que es porque se están perdiendo esa pureza y esa identidad. ¿Y quiénes destruyen esos valores? ¿Quiénes serían? Bueno, para el NRA siempre fue identificado por los inmigrantes y las personas seculares. Ya desde el vamos había una marcada xenofobia y un miedo y una visión de amenaza de grupo de lo que es la inmigración. ¿Qué acusaban ellos? Bueno, ¿cómo explicamos que Estados Unidos, que obviamente siempre fue protestante, obviamente siempre tuvimos los mismos valores, teníamos la misma edad, teníamos una idea clara, una pureza, ¿cómo se volvió impuro? Hay una idea obviamente de miedo al mestizaje, ¿sí? A esto que decíamos del flujo de información. Empiezan a venir inmigrantes o personas de otros lugares según la visión de ellos, porque la realidad es que Estados Unidos nació desde la inmigración, pero bueno, lo que siempre apuntan estos grupos que creen en una ficción de una cierta pureza, una nación original, no es tal. ¿Por qué? Porque la humanidad, literalmente en sus inicios, es mestizaje. No existe una raza pura o una comunidad pura. Todo siempre va a ser comunidades imaginadas, no son reales. Pero bueno, el discurso siempre es en creer que sí que existe. Y entonces, supuestamente, la inmigración de los católicos, de los europeos, el mestizaje con el sur, con los mexicanos, católicos también y demás, atento con la pureza. Y las ideas seculares, lógicamente, porque no son cristianas, atentaban. ¿Qué buscaban en sus discursos? Y ahí en el artículo lo pueden buscar, discursos literales o sermones que daban los pastores, siempre mezclaban la política. Era siempre dar un miedo, ¿no? Es el miedo, esa amenaza a lograr construir discursos sociales para ganar adeptos también, donde el futuro de sacar el artículo es espantoso, o sea, un futuro espantoso donde el quiebre de esa pureza, de esa identidad, obviamente va a quebrar Estados Unidos y va a traer desastre. ¿Sí? Bien, y vuelve a hacerse esta pregunta de nuevo el artículo de qué era, ¿por qué entonces se eligió materializar estas demandas en la Constitución Nacional? Yo creo que ya un poco lo hemos hablado y se entendió, porque hemos nombrado ya lo que son las instituciones. Pero me gusta una frase que ellos dijeron que es, la identidad nacional está obligada a seguir la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque no es solo un espejo la Constitución Nacional de identidad. Y esto me parece interesante. Ellos identifican algo, digo, este movimiento, cuando hablo de ellos, los de la reforma. Es que la Constitución, dije, es un espejo. ¿No? Entonces dicen, la Constitución Nacional es un espejo de la identidad nacional. Por eso ellos dicen, obviamente, tiene que reflejar, y para nosotros refleja, van a decir ya los grupos finales, ahora vamos a ver cómo se llegó a ello, que es cristiano. ¿Sí? Pero no solo eso, sino que además de reflejar la identidad nacional, la moldea. Ellos reconocen esto. Si yo pongo que la Constitución tiene tal ideología, voy a poder moldear socialmente todas las instituciones y demás a partir de esa Constitución. Por eso les parecía súper importante hacerlo. Bien. Ahora vamos a ver si tuvieron éxito o no. Súper cortito. ¿Sí? Y algo más que quería añadir antes de ver eso. Me pareció muy interesante esto porque digo, qué diferente nuestra posición hoy como iglesia adventista con lo que era en ese momento. En este momento, en este movimiento, porque después se pierde, la visión del adventismo era más, era despierta, no estaba dormida, y era clara sobre lo que estaba sucediendo. Tenía eso, y además tiene sentido, hasta estaba Elena también te lo está diciendo, una enmienda en la Constitución, ley dominical, o sea, unión iglesia y Estado. Tanto los libres pensadores como los adventistas lograban identificar que estas demandas que se disfrazaban de cristianismo eran totalmente anticristianas, eran totalmente satánicas, y es más, eran contrarias a la Constitución.
¿Por qué? Porque hay algo que me parece muy interesante. Tanto opositores como proponentes sí tenían en común una idea, ¿sí? La gente que era oposición no me quedó espacio abajo para escribir, porque tenía los opositores, que serían los grupos que dijimos, que serían la amenaza, y los proponentes, que sería el NRA, veían algo igual, que era que la Constitución Nacional tiene que representar los valores y la naturaleza de Estados Unidos. Los dos lo veían como la prueba más básica de la identidad nacional. La diferencia es que para los opositores, y ahora vamos a leer un súper cortito, había que dejarla como estaba, porque justamente para ellos, su visión, es obvio que la Constitución Nacional representa la igualdad para todas las personas más allá de sus creencias. Y esa es la esencia de Estados Unidos. Mientras que para los proponentes, eso era un horror. Veían lo mismo, nos parece que dice eso, y ese es el problema. Eso es totalmente secular, tenemos que cambiarla por nuestros valores. ¿Sí? Bien. Estas ideas de justamente hacer una hegemonía era algo que se criticaba. Y a mí me parece muy interesante porque en el artículo nombra un periódico adventista, que era el American Sentinel, o sea, Sentinela Americano, que dice, no creemos, un pedacito, si ustedes lo quieren leer después tendríamos que ver el texto entero, pero yo retomé esta parte que remarqué, que dice, no creemos que esta sea una nación cristiana. La enmienda que se quiere hacer, ¿no? Si se lograra hacer la enmienda del NRA, del Movimiento de Enmienda Cristiana, convierte o sea, a todos los que no sean cristianos en ciudadanos de segunda. La enmienda entra en conflicto con los principios de la igualdad. Me encantó que la claridad que había en esta época. O sea, vos estás poniendo a personas, y que eso es obviamente, y abiertamente es lo que quiere hacer el otro grupo, todo el que no esté dentro de esa mismidad y esa homogeneidad es una otredad y es una amenaza y pierde automáticamente derechos. Y lo vemos también en la lucha de derechos hoy en día. Cualquier persona que esté dentro de un grupo que es una minoría lo va a saber, ¿no? Es verdad, te convertís en un ciudadano de segunda. Cuando tus leyes, tu constitución y las instituciones te dan la espalda porque no sos parte ideológicamente, te convertís en un ciudadano de segunda. Y encima ellos lo quieren materializar en las bases de lo que es para... O sea, cualquier ley que quieras aprobar, cualquier propuesta, tenés que ver la constitución. O sea, sería muy grave. Por eso denuncian esto, que entra en conflicto con los principios de igualdad. Y esto es contrario a la idea americana. Claramente, la idea americana para los adventistas en ese momento era la igualdad. Y dice también, si como nación defendemos algo, que es, ¿no? Eh, por la igualdad de derechos, que no sé, o sea, si como nación defendemos algo, yo lo resumí por eso, parece que no tiene cohesión, pero bueno, defendemos esto, podríamos decir mejor. Que defienda la igualdad de derechos, que no sea para personas blancas, o que no sea para cristianos. A ver, esperen, voy a rearmar la oración. La copié a mano para tratar de hacerlo más simple y va a quedar más. Esperen. A ver, ahí está. Sería así, en realidad. Pero, volví. Lo que quería decir es Centineles. O sea, si vamos a defender algo como nación, ahí está, arranqué correctamente. No podemos defender que sea cristiana. O sea, no va por ahí. O sea, si defendemos algo como nación, lo que tenemos que defender es la igualdad de derechos para los que no sean hombres blancos, la igualdad de derechos no para los cristianos, la igualdad de derechos ni siquiera para los deístas. No estamos buscando eso. Lo que tenemos que buscar es la igualdad de derechos para todos. O sea, literal están estas palabras en el periódico. Me pareció, wow. O sea, qué claridad en ese momento, ¿no? Y qué diferente con lo que tenemos hoy. Entonces, como decía, tantos opositores como proponentes ven que la Constitución es súper importante que represente los valores, pero la diferencia es que tenemos una visión completamente opuesta de cómo deberían ser. Perdón que me trabé, pero traté de resumir un poco. Bien. Ahora, si vamos a ver y contestar y cerrar ya con esa pregunta. La pregunta era, bueno, más allá de que nos tocaba ver lo que es la amenaza de grupo, ¿cómo pasó entonces de decirse, esta constitución es secular, hay que cambiarla, hay que enmendarla, a decir, dejémosla así? O sea, los mismos grupos, ¿sí? Me refiero. Dejémosla así porque la constitución obviamente es cristiana. ¿Cómo pasó eso? Bueno, tenemos que ver primero, muy brevemente, cuál sería el único éxito duradero que tuvo el movimiento de enmienda y que ese pequeño y aparente pequeño éxito fue suficiente para cambiar y ser el punto de agitación que nos va a traer la ley dominical, literal.
¿sí? El artículo nos dice que nunca estuvo ni cerca de ratificarse la enmienda, pero en 1892 hubo un momento de éxito. El Tribunal Supremo, en un contexto donde se estaba tratando un caso legal, ¿sí? Sobre leyes laborales, emitió un fallo. Y el tema es que lo que escribió literal, puntual, y el fallo que emite, dice en una parte de una cláusula, para poder solucionar el caso, que Estados Unidos es una nación cristiana. Esta pequeña aparente declaración, ¿qué hace? Nos sienta un precedente. Es decir, que la forma de resolver un caso legal es porque la nación es cristiana, y cuando se refiere a cristianismo habla de protestantismo, permitió y permite hoy en día, de hecho todavía, que se observen y se vean las leyes a favor de estas ideologías. Y encima, las fuentes que usó el tribunal para demostrar que esta premisa es cierta, que la nación es cristiana, fueron literalmente las mismas fuentes que el movimiento de enmienda cristiana, que el movimiento de reforma, utilizaba para querer demostrar eso. O sea, literalmente usaron todo lo mismo, cómo se llegó con el Mayflower, cómo se construyó supuestamente la nación, con sucesos históricos que, en su forma de entender, representan que es evidente que la nación nació de forma protestante. ¿Y qué pasó? Parece algo súper sencillo, pero bueno, hubo una emoción y o sea, se dieron cuenta en ese momento el éxito que acaban de lograr. Nunca iban a lograr la enmienda, porque necesitabas un consenso que no iban a tener, pero ya no hacía falta. Un pastor, por ejemplo, decía, y me parece re fuerte como lo dice, ¿no? Dice, esta es una nación cristiana, y lo dice con énfasis, entonces esta es una nación cristiana, entonces es una nación de Cristo. Entonces, su palabra es su ley soberana. Entonces, la nación es la sierva de Cristo. Entonces, debería confesarse, amar y obedecer a Cristo. Todo lo que la reforma buscaba, todo para lo que trabajamos, desde el Departamento de Políticas de Enmienda, se encuentra en esta verdad. Esta es una nación cristiana. Y hay una crítica sobre esto del American Sentinel también adventista que dice, los incrédulos de la religión cristiana entonces ahora no tienen derechos. ¿Por qué? No tienen derechos que los creyentes ahora estén obligados a respetar. Toda la capacidad de lucidez que había en ese momento en el adventismo para ver esto. A mí me parecía tremendo y me daba escalofríos cuando lo pensaba. O sea, estás diciendo literalmente que ese país tiene que obedecer una ley soberana, pero que con qué visión, ¿no? Y lo vemos hoy en día en Estados Unidos con lo que está pasando, con todas las leyes que se están derogando de derechos humanos, con leyes totalmente sexistas, xenófobas y demás que se logran construir a partir de esta forma de ver la realidad. Es una nación que tiene que estar supeditada a estas creencias. Es la sierva de Cristo, debe confesarse, amar y obedecer a Cristo. Esa frase, si solo es una frase neutra, es buena para cualquier cristiano, excepto en que estamos hablando que un Estado, una unión de iglesia de Estado, se hace bajo una visión cristiana muy específica, ¿no? Y como decía bien el American Sentinel, le estás diciendo que las personas cristianas no tienen obligación de respetar los derechos de los inmigrantes. Bien, entonces acá se logra el hito que marca el querer cambiar y enmendar la Constitución a contentarse con que ya está. La Constitución ya con esta pequeña declaración ya es. Y me pareció muy importante lo que cerraba Tess, que es un poquito con lo que había hablado, que dice que esto justamente hace que el adventismo hoy esté ciego. Y el adventismo no pueda ver cómo se va a dar la ley dominical. Porque nosotros esperamos, en base a los escritos del espíritu de profecía, lo que estaba sucediendo antes de este fallo y este éxito del 92, antes de 1888, que era así una intención de una enmienda, una ley específica, una modificación. Pero hoy en día no necesitamos, ni siquiera necesitamos ya un cambio en ese nivel, ¿sí? Porque ya no es una enmienda. Los mismos grupos, y después seguramente lo van a estudiar en los otros temas, pero ya no lucharon más por una enmienda, porque ya no va a llegar esa enmienda. Entonces nosotros, como adventistas, si no sabemos ver las estructuras, estamos completamente ciegos a lo que está sucediendo. Porque el hito de la agitación de la ley dominical ya se cumplió, y se cumplió en el siglo pasado. Y es el precedente que permitió que sucedan todas las cosas que están pasando hoy en día. Porque si la ley dominical necesitara una enmienda, o sea, si necesitamos una materialización, y si literalmente fuera sobre el domingo,
ya estaría hecha o estaría a punto de hacerse. O sea, estamos en un momento ya que se va a cumplir. No podemos pensar que, bueno, va mágicamente a surgir todo esto. Tenemos los ejemplos y eso es lo que decía que está muy claro cuando queremos enseñarle a otro. Estos movimientos son totalmente abiertos, no suceden en la oscuridad y están desde hace más de 150 años. No se hace un día para el otro toda esta construcción y cambio que se quiere hacer en Estados Unidos y en los demás países. Ya está hecho, la agitación ya se cumple. Entonces, incluso si tuviésemos que ver una ley dominical como tal, esa modificación sería, dice, es una letra chica, porque ya las bases ya están hechas. No sé si alguno tiene algún pensamiento o algo que quiera compartir, pero por acá creo que ya estaría. Al final me olvidé que iba a explicar sobre un poquito más lo que son territorialidades y eso, pero por nombrarlo nomás. Justamente las identidades y los valores que tenemos para poder mantenernos unidos, así como lo vimos en el concepto de comunidad, también se llama territorialidad. Y este grupo ya logró marcar una abierta territorialidad, una forma de identificación de lo que es ser cristiano y lo que es ser Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos hablamos, ¿no? Ya tiene éxito, ya el hito ya ocurrió. Entonces, como dije recién, lamentablemente si nosotros no estudiamos estos temas que son súper claros, súper evidentes, vamos a estar ciegos y lo estamos, y demuestra también por qué nos posicionamos, tanto política como socialmente, en el lugar que nos ponemos, porque logramos o no ver estas cosas. Quizás hay personas que, por la gracia de Dios, tienen una posición correcta incluso sin saber de todo esto, pero la realidad es que los que estábamos en oscuridad, si no se nos mostraban estas evidencias, íbamos a permanecer en oscuridad. Por eso me parece súper importante que uno tiene la oportunidad pueda compartir esto y agradecerle a Dios también porque incluso desde afuera o dentro del cristianismo hay personas que logran construir y ver estas ideas de forma tan clara como para que identifiquemos correctamente los actores de nuestro tiempo. Y bueno, eso sería todo. ¿Alguno quiere hacer una oración? Si no, cierro yo. ¿Les parece? Bueno, ¿Quieres orar, Mica, y cerramos? bueno. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el día de vida que nos regalaste. Gracias por la oportunidad enorme de poder ver estas cosas. Lamentablemente a todos los que estudiamos estas verdades se nos acusa quizás, y se acusa incluso fuera de lo que es el adventismo, me refiero, ¿no? En cristianos en general. Como que cualquier idea o todo lo que tiene que ver con lo que realmente vos estás buscando de nosotros hoy en día es una amenaza, es una luz desfavorable, es algo errado, que amenaza la supuesta pureza de las ideas que teníamos antes, cuando en realidad esa supuesta pureza son ideas laodicenses, son ideas que tienen errores, y te agradezco porque sin lo que nos enseñaste no lo pudiésemos haber visto. Nosotros realmente siempre te necesitamos tu luz, y gracias por impartirla y dárselas a personas tan diferentes, en lugares tan distintos, que también nos demuestran que no haces acepción de personas y que puedes mostrar tu verdad a quien quiera recibirla. Te pido que nos ayudes porque realmente esto es volver a las sendas antiguas. Si hay realmente una senda, una esencia de lo que es tu palabra, son tus ideas. Incluso tenemos una breve demostración hoy de cómo el mismo adventismo pensaba de la forma que es muy similar a la que pensamos nosotros como grupo hoy en día, y cómo eso se desvirtuó al seguir ideas apóstatas completamente opuestas a lo que vos realmente buscabas. Ayúdanos a poder compartir esta verdad de forma sencilla, a mantenernos en ella también, y a poder ser correctos actores para nuestro tiempo de lo que vos demandas. Te lo pedimos sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén.